Mañana se puede dar un hecho histórico, acuerdo de Unión Europea-Mercosur tras 25 años de negociaciones. Se dice que la llegada de Trump obliga a Europa a dar el paso. Ojalá y obligue a Europa a dar el paso. Eh, no veo mucho futuro, no veo buen futuro para Estados Unidos, desafortunadamente, en las garras de Donald Trump. Pero sigo pensando que un mundo multipolar necesita como uno de sus polos fundamentales la Unión Europea. No porque sea la líder de nada, es un ejemplo de lo que se puede hacer, de que se pudo parar un continente de 2000 años de guerras y llevar desde 1945, desde mayo de 1945, sin una guerra entre las potencias europeas, aunque hemos tenido guerras en Europa, las guerras yugoslavas, que fueron guerras civiles, y por supuesto la invasión de Putin, que no es miembro de la Unión Europea, de Ucrania, que pues queremos que sea miembro de la Unión Europea y que Ucrania quiere ser miembro de la Unión Europea. Pero Putin dice que no. Pero creo que el esfuerzo de la Unión Europea es un gran ejemplo, es un indicio de a dónde podemos ir. Y en la unión con el Mercosur me parece brillante. No lo sabía, no estoy enterado. Me voy a enterar más de eso, ¿eh?